Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a continuar con la última clase de tipo dato abstracto. Recuerden que hay una sección nueva. A partir de hoy está el trabajo práctico número 4, que es de tipo dato abstracto, que van a comenzar a resolver esta semana y la semana que viene. El parcial va a ser esta semana, la semana que viene, a principio de octubre. ¿Sí? Todavía no tengo la fecha exacta, pero va a ser a principio de octubre. O sea que el práctico 4 lo tienen que resolver jueves y viernes de la semana que viene. Y luego ya viene octubre y tendremos fecha de parcial. En la primera semana o segunda de octubre. Bueno, tienen un video sobre tipo dato abstracto que hoy vamos a seguir, quizás en algún momento, ¿sí? ¿Lo vieron el video? Sí, ¿Todos lo vieron? No, profe. sí. Algunos no. Bueno, hoy vamos a seguir en algún momento el video. El apunte también tienen para leer, ¿sí? Es un apunte que no es muy largo, tiene alrededor de 14 hojas. Hay que leerlo en detenimiento porque es un tema muy importante, porque luego en las siguientes materias como estructura de datos y algoritmos y programación orientada a objetos se utilizan siempre tipos de datos abstractos que en Java se definen como clases y las transparencias que estamos siguiendo, ¿sí? Esta es la clase del 23 de septiembre del año pasado, que pueden seguir. Estas clases estaban subidas a YouTube. Las subimos el año pasado y bueno, pueden disponer de una clase. También grabada el año pasado. Los temas son similares, nada más que la presentación tal vez la hago en forma distinta. ¿Alguna pregunta de la clase pasada? Creo que no. Bueno, vamos a hacer un repaso de la semana pasada, ¿sí? Para eso vamos a usar este mind map o mapa mental. Bueno, lo primero, a ver, vamos a hacer así. Vamos a ver algún trozo del video y en algún momento vamos a parar. Lo, prim- lo primero que dice el video tiene que ver con la abstracción, ¿sí? La abstracción es un mecanismo cognitivo que nosotros empleamos fundamentalmente porque eh, para modelar un tipo de dato abstracto y al representarlo en una clase, tenemos que abstraer, tenemos que aplicar esa propiedad cognitiva o esa capacidad cognitiva que aplicamos con nuestra mente para tratar de simplificar algún problema de la realidad. Algún problema que es relativamente complejo, lo vamos a simplificar. Este mecanismo cognitivo que se llama abstracción se aplica tanto al modelar un algoritmo, al modularizar, pero también en tipo de dato abstracto. Entonces, lo primero que habla el video, ustedes lo escuchan si yo lo transmito, ¿no? Con un más vamos a indicar si el método o atributo es público y con un menos si este es privado. Comenzaremos describiendo a los métodos constructores. Bueno, ahí son 6 minutos y vieron que el video es súper concentrado porque tiene un resumen de todo lo que vimos en la clase anterior. ¿Alguna consulta de lo que vimos o alguna duda? Yo no sé en qué momento va bien poner un módulo como privado. Eso sí que no me quedó claro. Bueno, eso quizás surge en la misma práctica, ¿no? Pero, a ver, decíamos que un tipo de dato abstracto se implementa en Java a través de una clase, ¿sí?
y los métodos que van a ser visibles fuera de esa implementación de la clase van a ser todos aquellos métodos que sean públicos. Lo que dice acá el video es que pueden haber métodos privados. Y puede ser que alguno de los métodos que son públicos necesitan implementar cierta modularización. Vieron que cuando uno resuelve un problema, dijimos que no contiene todo ese problema en un módulo o un método, sino que modularizamos llamando a otros métodos, ¿sí? A otros métodos definidos en algún lugar del programa. Para la clase fecha, ¿sí? Pueden existir algunos otros métodos que sean privados, es decir, que sean métodos que son invocados por algunos métodos públicos, pero que no requieran ser visibilizados por otras clases. Los métodos privados son métodos que están contenidos en la clase fecha y que solamente se implementan con el fin de modularizar algún comportamiento de algún método, ¿sí? Es decir, que lo vas a emplear a la hora de modularizar. Quizás en la práctica va a surgir algún ejemplo en el cual se les requiere a ustedes implementar un método, este método va a ser público, pero para implementar ese método, al aplicar modularización, capaz que van a tener que crear un módulo o método nuevo. Y ese método va a ser privado. No requiere ser visto desde afuera, sino que va a ser solamente accesible dentro de la clase fecha. ¿Alguna otra pregunta? Yo no, gracias, profe. Profe, ¿qué comentarios se recomiendan dentro de una clase? Bueno, podemos comentar las secciones fundamentalmente. Vieron que en el video se habla del estado de un objeto. A ver, la clase fecha, la clase o el tipo de dato abstracto fecha, lo que está modelando de alguna forma es un tipo de dato. Por eso decimos que el tipo de dato abstracto exporta un tipo. Es como definir un tipo nuevo. Nosotros conocíamos hasta el día de hoy 4 tipos de datos primitivos que eran entero, real, carácter y lógico. Y esos tipos de datos primitivos vienen con el propio lenguaje de programación. El hecho de que definimos clases nos permite definir nuestros propios tipos y exportar un tipo, de tal forma de que después otras clases puedan declarar una variable de este tipo que acabamos de definir. Por ejemplo, en una clase testFecha se puede definir una variable de tipo fecha, donde la clase fecha es quien define justamente los atributos internos del objeto y el comportamiento, es decir, los métodos que se pueden aplicar a ese objeto que va a ser un objeto de tipo fecha. Y bueno, ¿qué podríamos comentar en una clase? Podríamos comentar el estado interno, ¿sí? Hacer un comentario acerca de cómo modelamos el estado interno del tipo dato abstracto. En este caso, una fecha se modela con un día, mes y año, ¿sí? Es intuitivo, obviamente en este caso, cuál es el estado interno, qué representa un día, qué representa un mes y qué representa un año. Es intuitivo y quizás escribir un comentario sonaría redundante, pero es por lo familiar que nos resulta este concepto de una fecha que empleamos cotidianamente y es parte de nuestra actividad diaria. Pero a veces vamos a tener que modelar ciertas clases cuyo estado interno puede no ser tan claro, como es el caso de una fecha que tiene día, mes y año y todo el mundo, en cualquier parte del mundo, puede entender qué representa un día, un mes y un año en una fecha. Ahora, en conceptos más complejos, puede ser útil tener que escribir información acerca de la representación interna del objeto, es decir, de cada atributo. ¿Cuál es el propósito del atributo? Entonces, ¿qué definimos de cada atributo? Bueno, ¿qué modela? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Y tal vez podemos agregar alguna decisión de diseño de por qué se ha implementado con algún tipo de dato específico. En este caso, día, mes y año, es claro que son enteros, pero en la definición de algún otro estado interno para algún otro tipo de dato abstracto, la elección del tipo de dato para modelar una variable instancia, ¿sí? Recuerden que estos se llaman atributos, día, mes y año son atributos de la clase fecha, son también denominados variables instancia de la clase fecha, ¿sí?
o el estado interno, también le llamamos. Hay distintas formas de hacer referencia digamos, a cómo se compone internamente ese objeto. Entonces podemos modelar, podemos escribir un comentario de cuál es el propósito de ese estado o esa variable de instancia y por qué se eligió el tipo de dato, por ejemplo, el tipo de dato integer para día, ¿sí? Luego, ¿qué podemos modelar de cómo y qué podemos agregar como comentarios a la clase? Para todos los métodos siempre hay que escribir comentarios, como ustedes saben. Después de la siguiente línea al encabezado, recuerden que el encabezado contenía la firma, la siguiente línea siempre tiene que incluir un comentario de ese método, que debe incluir el propósito u objetivo del método y para cada uno de esos parámetros, cuál es el objetivo del parámetro en ese método y el tipo de dato retornado. Siempre es una práctica que ustedes la tienen que aplicar fundamentalmente en los parciales y finales sin olvidarse. Bueno, resolver el práctico, como nosotros no corregimos el práctico, eh, pongan puntos suspensivos, pero recuerden que hay una zona de declaración de cuál es el objetivo, digamos, de los métodos. Luego, si el método es más complejo adentro y tiene una estructura muy complicada, bueno, siempre es conveniente escribir algún comentario. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, fíjense que en esta primera parte del video, que fueron 6 minutos y medio, hay distintos temas. Es un video concentrado y hay muchas cosas que las tienen que tener claras y que tienen que, para eso, leer el apunte. Si hay algo que no entienden, la idea es preguntar en la clase de teoría y hacer consultas también, porque no hay que tener vergüenza si uno no entiende algo, ¿no? Pero el tema habla al principio de la abstracción, es decir, cuando uno modela un tipo de dato abstracto, tiene que decidir cuáles son los atributos que van a representar a ese tipo de dato abstracto que está modelando, ¿sí? Porque vamos a definir una clase. Lo hacemos así, con public class, el nombre de la clase, una llave que abre y una llave que cierra al final. Donde esta llave, perdón, la llave que abre y la llave que cierra al final, contiene la definición de la clase. Así como teníamos llaves para delimitar el cuerpo de un método, ahora aplicamos llaves para delimitar el cuerpo de una clase, es decir, la definición de la clase. Y esta definición de clase que comienza acá y termina acá, al cerrar la llave, contiene una sección de atributos, también denominados variables de instancias, y una sección de métodos, que también se menciona que definen el comportamiento de un objeto, ¿sí? Donde dentro de esos métodos podemos clasificar en 4 grupos, que son los métodos constructores, los métodos observadores, los métodos modificadores y los propios del tipo. En una clase no es necesario escribir un comentario de cuáles son los métodos constructores, cuáles los observadores, cuáles los modificadores, cuáles son los propios del tipo. Sí es importante en esta materia, que es la primera materia en la cual empiezan a implementar clases, que los señalen a estos grupos para poder identificarlos. Pero el día de mañana no es necesario identificar cada bloque de método, porque la definición de la clase solamente tiene que contener las variables de instancia o atributos, la definición y la definición de los métodos. ¿Sí? Profe, ¿Sí? una consulta. Yo entiendo, por ejemplo, la parte privada, digamos, los atributos, después la inicialización, pero la parte de los constructores de 3 parámetros no me queda tan claro. Ahí, ¿cómo funciona? Claro, el constructor es el primer método que vamos a utilizar generalmente a la hora de crear un objeto, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahora no puedo compartir la pantalla, ya vamos a ver. Viste que había una declaración, por ejemplo, una clase test,
podemos declarar una variable que se llama f1, que es de tipo fecha. La declaración diría fecha, espacio, f1. Pero tengo el chat, vamos a usar el chat. En una clase test podría declarar un objeto f1 de tipo fecha, así de esta forma, lo escribí en el chat. Sí. f1 es un objeto declarado de tipo fecha. Ahí estamos en la declaración, al igual que, que en string, lo que estamos haciendo en la declaración es reservando un espacio en memoria para almacenar una referencia. Pero luego, a continuación, vamos a tener que hacer la creación. Ahí solamente declaré f1 de tipo fecha. La creación le tiene que asignar al objeto f1 un objeto que para eso lo puede lo puede crear al objeto f1 de esta forma. A f1 le asigno new fecha. ¿Qué hace? Una cosa es la primera línea, que es la declaración, que reserva un espacio en memoria para almacenar una referencia o una dirección. Y otra cosa es la creación del objeto fecha. Cuando se crea el objeto fecha. Al crear el objeto fecha, se crea como un objeto único que contiene un estado interno que representa un día, un mes y un año. Es decir, es un objeto que contiene día, mes y año, 3 variables enteras, al hacer la creación de fecha. ¿Sí? Cuando utilizamos el constructor sin parámetro, como es este el caso, se va a utilizar el primer constructor, que es el constructor de 0 parámetros, ¿sí? Sin parámetros o 0 parámetros. Entonces, no se utiliza el constructor de 3 parámetros, se utiliza el constructor de 0 parámetros, porque acá estamos llamando a un método constructor que tiene 0 parámetros. ¿Qué hace? Se crea el objeto y se le asigna el valor 1 a día, el valor 1 a mes y el valor 2020 a año. ¿Sí? Y ahí se creó. Ahora, cuando se creó el objeto con los valores 1 de enero del 2020, la referencia f1 va a apuntar a ese objeto creado. ¿Sí? Ah, claro, sí, sí. Muchísimas gracias. Bueno, eso es el caso 1. Ahora, ¿qué pasa si yo declaro un objeto f2 de tipo fecha y a f2 le asigno new de fecha 22,9,2021? Si yo declaro un objeto f2 de tipo fecha y creo ese objeto, digamos, inicializando la variable día a 22, el día mes a septiembre y el año, dije el día mes, el mes a 9 y el año a 2021, estamos haciendo ahora uso del segundo constructor, porque es un constructor que está empleando 3 parámetros actuales. Y se utiliza este segundo constructor que está en pantalla, que tiene 3 parámetros. Y no se utiliza el constructor sin parámetro, sino que Java detecta, en función de la firma del método que estamos empleando, el parámetro, es decir, identifica a partir de la firma cuál es el constructor que debe emplear. Si invocamos al constructor sin parámetros es porque no tiene parámetros. Si empleamos parámetros, va a tratar de machearlo con algún constructor que tenga parámetros y en el caso que coincida, obviamente va a ejecutar el constructor que corresponda. ¿Qué permite hacer el constructor con parámetros respecto del constructor sin parámetros? ¿Modifica el valor? De vuelta, hago la pregunta. ¿Qué te permite hacer el constructor con parámetros respecto del constructor sin parámetros? Asignar el valor que queramos. Exactamente. El constructor con parámetros nos permite a nosotros asignarle un valor a día, mes y año que pasemos como parámetro, el que nosotros querramos. Podemos crear ese objeto con valores particulares para día, mes y años que nosotros deseemos. En cambio, el constructor sin parámetros crea el objeto y lo inicializa al valor 1 de enero del 2020. Siempre lo inicializa igual.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, acá tenemos que recordar que si nosotros no definimos ningún constructor, Java va a proveer uno por defecto. Es decir, que si dentro de una clase nosotros escribimos, si dentro de una clase nosotros no hemos definido ningún constructor, Java provee por defecto un constructor sin parámetros, que permite inicializar a cada una de las variables instancias con el valor por defecto. Pero, como dice también el apunte, en el caso de que nosotros hubiéramos definido algún constructor, por ejemplo si hubiéramos definido un solo constructor, ese constructor por defecto, que es el constructor sin parámetros, no lo va a proveer Java. Y esa es algo que se lo tienen que recordar. Java provee un constructor por defecto siempre y cuando yo no haya creado ningún constructor. Pero si yo creé un constructor alguno, cualquiera de ellos sea, luego si necesito el constructor de 0 parámetros, lo voy a tener que escribir yo. Java no lo va a hacer por mí, no me lo va a proveer por defecto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pequeña pregunta. Con respecto al método constructor, si yo genero otro método constructor con 3 parámetros, idéntico al que está ahí, al de int el día, int el mes, int el año, pero en vez de int el año le pongo, por ejemplo, double. Y año, y también genero otra variable privada de tipo double, año, con otra O. Recién hice la prueba y como que el compilador no tira error. ¿Cuál? No porque si los constructores, los métodos constructores, decimos que son métodos sobrecargados. ¿Se acuerdan? Un método sobrecargado si tiene más de una definición. Si estos métodos que son definiciones para el mismo constructor, ¿sí? Porque el método se sigue llamando fecha, si estos métodos son diferentes en su signatura, Java lo va a permitir hacer. Sí, pero ambos requieren 3 parámetros y los 3 parámetros son numéricos. Cuando yo lo inicialice, ¿De qué tipo son los 3 parámetros? uno de los constructores, los 3 son enteros. ¿Y el otro? Y el otro son 2 enteros y un de tipo real. Ahí las firmas son distintas. No, sí, entiendo. ¿Qué Pero dijimos yo que cuando lo inicializo y le paso, como le pasaste en el chat, ¿no? Fecha 22/9/2021. ¿Cuál de los dos constructores se va a ejecutar? Y bueno, en ese caso, si pasaste 2021, se va a ejecutar el que sean 3 enteros. Ah, está, eso quería saber. Si yo le paso 2021.00, se ejecuta el otro. Ah, ok. Ahí igual la asignatura, recuerden que la asignatura contiene el nombre y los tipos. Recién él mostró un ejemplo que eran 3 enteros y otro método constructor que son 2 enteros y un real. Así que Java lo admite porque ese es un ejemplo en el cual las asignaturas son distintas, justamente porque se distinguen en los tipos de los parámetros. Hay 3 parámetros, la cantidad es la misma, pero sus tipos son diferentes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Los atributos que nosotros damos, ¿sí o sí son dados por el usuario o podemos generarlos también? Los atributos que están acá privados. Claro. ¿Por qué decís que son dados por el usuario? No, me refiero, capaz tenemos un atributo que es periodo, ¿no? Que lo sacamos de la fecha inicial que nos da el usuario y la fecha final. ¿Ese periodo sería un atributo también o lo usamos simplemente como una variable? No sé cuál es el problema que te estás imaginando, pero acá nosotros estamos definiendo un tipo de dato abstracto para fecha.
No, claro, yo pensé un caso hipotético más que otra cosa de un dato que tenga que ser generado en vez de que el usuario nos lo dé directamente, por decir así. Y no sería el caso entonces de un tipo de dato abstracto. ¿Por qué? Un tipo de dato abstracto, ¿cuándo se define? Cuando en realidad yo voy a operar con este tipo de una manera constante. Voy a necesitar definir variables de este tipo, más de una, ¿sí? No tendría sentido, por ejemplo, definir un tipo de dato abstracto para tener, digamos, un solo objeto, ¿sí? Aunque hay un tipo de patrón que se llama singleton, que es un único objeto, pero es un caso particular. Ya lo van a ver en diseño orientado a objeto. Generalmente nosotros vamos a definir tipo de dato abstracto para definir distintos objetos del mismo tipo, distintos objetos fecha que representan distintas fechas, o distintos objetos personas del tipo dato persona, ¿sí? O, por ejemplo, en el trabajo práctico tienen terrenos para definir distintos terrenos, o, por ejemplo, asignatura, que es una clase que van a utilizar en el caso del del trabajo práctico número 4. Cuando definimos un tipo de dato abstracto es porque vamos a necesitar crear objetos de ese tipo de dato abstracto. Y justamente, otra de las cosas que quería decirles antes de seguir viendo un poco el video, es que la primera parte hace referencia a abstracción y luego habla del tema de encapsular información en un tipo de dato abstracto. ¿Para qué creamos un tipo de dato abstracto? Para abstraernos de la implementación de cómo está implementado internamente los objetos de ese tipo y para pensar a un nivel de abstracción más alto, porque cuando nosotros definimos un objeto de un tipo dado, ¿sí? Ya tenemos que operar con ese objeto a partir del comportamiento del objeto, es decir, accediendo a las operaciones del objeto, independientemente de su implementación, ¿sí? Y para eso nosotros encapsulamos información dentro de una clase, para ocultar al usuario los detalles de implementación de los objetos de la clase y para que el usuario de esa clase solamente piense en términos de ese objeto a partir de su comportamiento, de los métodos que puede aplicarle al objeto, pero que el usuario no esté pensando cómo está implementado internamente ese objeto. Vieron que en el apunte decía que un objeto se tiene que pensar como un todo, como un paquete que no puede ser diseccionado por el usuario. ¿Eso qué significa? Que el usuario va a declarar un objeto y después va a poder llamar a cualquier método que sea público definido en el tipo de dato de ese objeto, es decir, en el tipo de dato abstracto asociado a ese objeto. ¿Cómo hace para acceder a los métodos? Objeto.método, que es la forma general en la cual nosotros escribimos justamente la invocación a un método para aplicarlo en un objeto. Esa es la notación genérica en programación orientada a objeto o PO, que es la materia que van a ver el año que viene, pero ya en desarrollo de algoritmos estamos viendo este tema que es tipo dato abstracto, que es definición de clase. Entonces, el propósito de definir tipo de dato abstracto, hoy en día, algún alumno, por ejemplo, en la clase pasado estuvo diciendo, parece como algo innecesario lo que estamos haciendo, pero en realidad le van a encontrar, digamos, sentido cuando uno implementa un programa más grande, ¿sí? Y tiene ya un conjunto de clases, porque define una clase fecha y después desde otra clase test o cualquier otra clase, cada vez que se necesite una fecha, vamos a decir fecha F1, fecha le asigno new de fecha y ya tenemos creado un objeto de tipo fecha. Y cualquier operación que necesitemos hacer con la fecha, vamos a confiar en la definición de esta clase, que es una clase que contiene el comportamiento de un objeto de tipo fecha.
Entonces, por un lado, más allá del mecanismo que tenemos que emplear, que tiene que ver con la abstracción, el video al comienzo habla de la encapsulación de información. ¿Cuándo encapsulamos información? Y esta es una pregunta justamente del final, cuando vayan al final a rendir el oral. Encapsulamos información al definir, por ejemplo, cada uno de los atributos o variables de instancia del tipo dato abstracto de forma privada. Los definimos con un modificador de visibilidad privado para ocultar a otras clases cuáles son los detalles de implementación de ese objeto. Las clases que utilizan el tipo dato abstracto fecha no tienen que conocer cómo está modelado internamente o cómo está implementado ese objeto. Las clases que usan el tipo dato abstracto solamente tienen que conocer cuál es la interfaz que exporta ese tipo dato abstracto. La interfaz decíamos que es el conjunto de métodos públicos que definen el comportamiento de un objeto. Y eso permite que otras clases puedan hacer uso del paradigma de orientación a objetos. Declaramos o creamos objetos de determinadas clases y nos concentramos en el comportamiento que exportan estos tipos de datos abstractos o clases, utilizando operaciones. De hecho, por ejemplo, ustedes primero, al comenzar a trabajar con programación orientada a objetos, principalmente a finales de la materia de resolución de problemas y algoritmos, estaban en modo uso de ciertas clases. Por ejemplo, definían una variable de tipo string. String es una clase y como vamos a ver también en el video, esa clase es muy rica en su comportamiento porque tiene un montón de métodos. Entonces, cada vez que nosotros queríamos calcular la longitud de un string, utilizábamos el método len sin saber cómo está definido len. O cuando queremos obtener un substring, llamamos al método substring. O el indexOf, el compareTo, un montón de métodos, una lista interminable de métodos y muchos otros que ni siquiera hemos leído, ¿sí? Pero la idea es que uno pueda usar objetos de determinadas clases. Y lo único que necesita saber uno para usar una clase es qué métodos puedo utilizar sobre el objeto. Y en los métodos uno se concentra fundamentalmente en la asignatura del método o en el encabezado, ¿sí? Cómo lo llamo al método, qué parámetros le paso y qué tipo de dato me retorna. Eso tiene que ver con la interfaz exportada por un tipo de dato abstracto, ¿sí? Y eso en realidad es justamente el tema de tipo de dato abstracto y el tema relacionado con programación orientada a objetos. Ahora estamos definiendo los tipos. Les damos una representación interna y definimos sus métodos. ¿Para qué? Para que otras clases puedan usar estos tipos de datos abstractos que estamos definiendo. Son tipos de datos abstractos definidos por el usuario. Respecto a tu pregunta, que me fui un poco, pero también viene al caso, vos preguntabas si un usuario puede determinar el estado interno de una clase. Bueno, eso no sería correcto, porque justamente estamos hablando de encapsular la información y ocultar los detalles de implementación, ¿sí? Entonces, el usuario solamente conoce la interfaz o los métodos públicos de esa clase, pero no tiene que conocer nada acerca de su implementación. Quien determina cómo vamos a diseñar esa clase, qué atributos tiene, es justamente el programador. Ustedes hoy en día tienen un rol de programadores, en el sentido que están aprendiendo a programar, son las primeras materias de programación, ¿sí? De hecho, esta materia de resolución de problemas y algoritmos y desarrollo de algoritmos pertenece a un departamento dentro de la Facultad de Informática que es el departamento de programación, donde aprendemos a programar. Entonces, esos detalles los determina, el detalle de qué atributo voy a utilizar en cada clase, los determina el programador.
Fundamentalmente lo determinaría un diseñador, ¿sí? Hay gente que se dedica exclusivamente al diseño, diseñar programas. ¿Cómo se diseñan los programas? A través de diagramas de clases, y para eso utilizamos el lenguaje de modelamiento unificado o UML para modelar una clase a través de una caja que tiene 3 compartimentos: el nombre de la clase, los atributos o variables de instancias y los métodos. Bueno, Joaquín había levantado la mano. Bien. Joaquín Severini. Yo estaba viendo un poco acá el TP y lo que pensaba era en la primera caja tenemos la superficie, ¿no? Y esa superficie nosotros la podemos guardar en una variable dentro de la clase, ¿no? O la tenemos que retornar directa, porque la superficie, si nosotros guardamos la superficie en una variable, ¿sería un atributo también? ¿O los atributos son solo los que pasa el usuario cuando, o los que se quedan base, los que genera el El constructor? trabajo práctico en el ejercicio 1 te está mostrando ya un diagrama UML para una clase en particular, ¿sí? ¿Cómo se llama la clase? Terreno. Terreno. ¿Qué atributos tiene? Código, base, altura y manzana. Bueno, esos son los atributos que tenés que implementar vos. ¿Por qué? Porque Claudia, al definir el trabajo práctico, lo que te está invitando en el ejercicio 1 es te dice, bueno, modela esta clase. La clase se llama terreno, tiene 4 atributos y va a tener determinados métodos. Vos lo que tenés que hacer es, dado ese diseño de clase que ya está modelado y diseñado en UML, vos lo tenés que implementar a través de una definición de una clase. Eso va a poner public class terreno, llave que inicia, atributos, que es un comentario, private, el tipo de dato del primer atributo. ¿Cuál es el primer atributo? Código, ¿De qué tipo es? entero. Entonces, private, int, código, punto y coma. ¿Sí? Bien. Vos no te está diciendo, bueno, diseñe un tipo de dato abstracto para modelar el siguiente problema. No, este ejercicio Claro, ya te viene viene hecho. dada al diseño. Vos tenés que implementarlo nada más. En el parcial 1, ustedes van a tener que modelar el tipo de dato abstracto a través de un diagrama de caja, empleando la notación de UML. Van a hacer el diseño del diagrama de caja, el diagrama de clase, ¿sí? Que es una caja en sí, y luego lo van a implementar en Java. Entonces, profe, el pseudocódigo de una clase vendría a ser el diagrama UML. O sea, hablamos de pseudocódigo asociando con cada método, es decir, escribimos pseudocódigo para asociarlo con un método, ¿sí? La clase, ¿sí? Representa el diseño de un tipo de dato abstracto, ¿sí? En este caso, esta clase lo que representa es el nombre, las variables de instancias con su tipo y los modificadores de visibilidad, hice menos al principio porque son privados, y justamente incluimos en la tercera parte de la caja los métodos, identificando los distintos tipos, constructores, observadores, modificadores y propiedades del tipo. Con un más vamos a poner como un más un prefijo al nombre del método en el caso de que los métodos sean públicos, y si hay un método que es privado le vamos a poner menos. Escribimos a continuación, después del modificador de visibilidad para cada método, escribimos la asignatura de ese método, nombre, atributos y tipo de dato retornado. No decimos que el diagrama de clase es el pseudocódigo de la clase. No, decimos que la clase, modelada de esta forma con la notación UML, es la representación o modelo de la clase a través de un diagrama, porque UML tiene distintos tipos de diagrama que van a ir conociendo con el tiempo, y en la materia de programación orientada a objetos
van a conocer otros tipos de diagramas como son diagrama de clase, diagrama de interacción, diagrama de actividades, diagrama de estados. Hay muchos, pero muchos diagramas que son distintas pistas a nivel de diseño de lo que es un programa. Esta forma de modelar un programa a través de diagramas de clases, diagramas de interacciones, de actividades, de estados, es una forma de ver la arquitectura fundamentalmente a nivel de diseño de lo que es un programa. Porque los programas por ahora son sencillos, una clase, dos clases vamos a utilizar. Ahora, por ejemplo, en tipo auto abstracto y en el trabajo práctico número 4, ustedes tienen una clase X y la clase test X. Por ejemplo, clase fecha y test fecha. Son dos clases. Pero el año que viene, en segundo año, van a tener 4, 6, 10, ¿sí? Y la semana pasada vimos, por ejemplo, ejemplos googleamos diagrama de clase de UML y estuvimos viendo un ejemplo en el cual era un ejemplo de bancos con clientes. Los clientes tienen cuentas, las cuentas pueden ser cajas de ahorro, cuentas corrientes, y ahí veíamos que ya el diagrama de clase tiene muchas clases, ¿sí? Bueno, el diagrama de clases ahora en esta materia son dos clases nada más. El año que viene ya van a tener más de dos. Bueno, otra pregunta, Ulises Oliva, a ver, que había levantado la mano. No, profe, primero estaba Paul, así que pregunte. Bueno. Bueno, no está, así que... Profe, el polimorfismo sería lo que usted explicó con F1, con fecha 1, fecha 2 y todo eso. No, polimorfismo no lo vamos a introducir ahora porque es tema de programación orientada a objetos. Ah, listo. ¿Sí? Es el tema que involucra muchos otros temas. Tienen que ver con herencia, ¿sí? Herencia de clases. Y en realidad es un tema que no se introduce en esta materia porque no está dentro de los contenidos de la materia. Hablar sobre ello sería confundirlos. La siguiente pregunta. Yo iba a preguntar lo del chat, ¿cuándo se usaría la variable this? Dice que sabe que hace referencia a la propia clase, pero nada más. Yo solamente quería preguntar eso del compañero. Bueno, ahora lo vamos a ver a continuación. El video en algún momento se habla y si no lo vamos a introducir al final de la clase. Bueno, vamos a continuar un poco con el video y después paramos. Una propiedad nuevamente. básica de los objetos es que se pueden definir con un valor inicial. Los métodos que controlan cómo se crea e inicializa un objeto reciben el nombre de métodos constructores. Gracias a la sobrecarga, en una clase, se pueden definir diversos constructores. Si no se proporciona ningún constructor, se genera un constructor por defecto que inicializa cada atributo de la clase usando los valores por defecto. Esto significa que los atributos de tipo primitivo se van a inicializar en 0 y los de tipo referencia se inicializan a la referencia null. Para escribir un constructor, proporcionamos un método con el mismo nombre que la clase y sin resultado. Notar que el nombre de este método comienza con su inicial en mayúscula. En el siguiente código en pantalla mostramos dos constructores de la clase fecha. Un constructor sin parámetro y otro que tiene 3 parámetros. En el primero de los casos, una fecha se inicializa al valor 1 de enero del 2020 y en el segundo caso, el constructor con 3 parámetros inicializa a el objeto de tipo fecha con el día, mes y año que recibe como parámetro. Debemos observar que una vez que escribimos un constructor, el lenguaje de programación ya no nos proveerá del constructor por defecto sin parámetros.
Si deseamos volver a contar con él, tenemos que escribirlo explícitamente. En el ejemplo podemos hacer uso de la clase fecha desde otra clase denominada testFecha. En testFecha hemos declarado dos variables de tipo fecha, f1 y f2. Con cada una de estas variables f1 y f2 estamos invocando a distintos constructores para ejemplificar los mismos. Con f1 invocamos al constructor sin parámetro y con f2 al constructor que tiene 3 parámetros. Los atributos de una clase se declaran normalmente como privados. Con cada una de estas variables f1 y f2. Bueno, acá me detengo para mostrar ya un ejemplo de la última pregunta que hizo un alumno recién de ¿cuándo usamos this? ¿Sí? Fíjense, acá está la definición de la clase fecha, esta es la llave que abre y esta es la llave que cierra. Es decir, que la fecha, la clase fecha está definida entre todas estas líneas, continúan acá y termina acá. ¿Sí? Que es la llave que cierra la definición de la clase fecha. Tiene dos constructores y hay un método que se llama equals y otro que es un método que se llama toString, ¿vieron? Bueno, fíjense equals. Equals lo que permite es comparar dos fechas, ¿sí? Una fecha que recibe por parámetro y otra fecha que va a ser la fecha sobre la cual se aplica el método equals. Y eso lo podemos ver en este ejemplo. La clase testFecha definió dos fechas f1 y f2, creó los objetos para ella y dice, si f1, es decir, si la fecha f1 es distinta de la fecha f2, bueno, va a mostrar la fecha f1 no es igual a la fecha f2. Pero acá, como la expresión que estamos utilizando, la expresión booleana o lógica que estamos utilizando en el if, dice que hace uso justamente del método equals. Fíjense cómo escribimos al método equals. La notación es objeto.método. El objeto es el objeto f1. Punto método. El método es equals que tiene un parámetro. El parámetro es otro objeto de tipo fecha. Este método equals fue definido en la clase fecha de esta forma. Método equals retorna un boolean y recibe una fecha. La fecha que recibe como parámetro en esta invocación es f2 y el método el objeto sobre el cual se aplica este método es el objeto f1. Si queremos dentro del método equals hacer referencia al objeto que es el objeto recibido como parámetro, el parámetro se llama lder, ¿sí? Entonces podemos acceder a lder.dia para decir el día de la fecha recibida como parámetro es igual al día del objeto sobre el cual se aplica el método equals. Eso lo podría haber escrito lder.dia es igual a this.dia. Si el día de la fecha recibida como parámetro es igual al día del objeto sobre el cual se aplicó el método equals, y si el mes de la fecha recibida como parámetro es igual a this.mes, y a su vez el año de la fecha recibida como parámetro es igual a this.año, si todo esto me da verdadero, retorno true. Si no da verdadero, porque no se evalúa verdadero, retornará falso. Siempre el método, vamos a tener que incluir un método equals en la definición de todas las clases o tipo de dato abstracto que nosotros definamos, porque generalmente se comparan dos objetos entre sí, dos objetos del mismo tipo, ¿sí? Y recuerden que cuando el tipo de dato es clase, el método que tenemos que implementar es equals. Si el tipo de dato es primitivo, comparábamos dos variables a través del método igual igual. Pero si el tipo de dato es clase, vamos a tener que implementar el método equals. Para hacer referencia al objeto f1, dentro del método equals, hacemos referencia con la variable this. Y para hacer referencia al parámetro, ya tenemos un nombre, ¿sí?
¿Se entiende la diferencia entre this y LDR? ¿Están ahí? Profe, consulta, sí, sí. Ahí igual, ¿por qué no está this? Porque cuando no es, el this es una variable que podemos omitir. Podemos escribir this.día, this.mes, Ah, this.año, ok, o en este caso podemos omitir escribir this.día, porque ya sabemos que es el objeto corriente. Se le llama objeto corriente o el objeto sobre el cual se aplica el método. Generalmente la forma más resumida es decir el objeto corriente. Cuando está implícito que estamos utilizando el objeto corriente, podemos omitir su escritura, dejar de escribir this. Pero en algún otro caso es obligatorio escribir this. Ya vamos a ver un ejemplo en el apunte antes de terminar la clase. tengo otra pregunta, profe. Ese LDR que estás haciendo, LDR.día, ese LDR es un objeto de tipo fecha que se ingresó como parámetro a ese método equals. Sí, Ese LDR.día, día es un atributo privado. ¿Está bien eso? sí, en este caso no hay problema porque estoy dentro de la propia clase fecha. Ah, lo resuelve solo. Sí, no es que es un objeto justamente del tipo del cual estoy definiendo. Claro. Entonces Claro, no no hay tendríamos que problema. usar el get día cuando estamos No es operando. necesario. Ah, ok, ok. Si fuera de otro tipo, por ejemplo, un tipo distinto de fecha, ahí sí no voy a poder acceder a su representación interna. ¿Sí? Ah, está bien. Siempre que trabajemos dentro de los métodos de un objeto y queremos utilizar y metemos como por parámetro otro objeto del mismo tipo de dato abstracto, no es necesario usar el get, Claro, algo. Simplemente lo tratamos como si fuera un atributo público. tal cual. Bien, ahí está. Esa es la única excepción. Si estás utilizando otro tipo de dato abstracto, no podrías acceder a su representación interna porque te daría un mensaje de error. Porque ahí Entiendo. estaríamos violando la encapsulación de información y bueno, ahí daría un error. ¿Alguna otra pregunta? Vi que levantaron la mano. Sí, Francisco. yo, profe, ahí es IDER, I.DER o IDER punto. No, es LDER. Fíjense que hay un pequeño error que dice return L.DER, creo, ¿no? Sí. Es LDER. Está bien escrito para mes y está bien escrito para año. ¿Sí? LDER. Profe, LDR, Es un nombre, ¿eh? claro, lo determina el usuario, pero día también, o sea, pero día, la diferencia es que también se inicializó al principio, Día. claro, o sea, dentro No. del constructor. Fíjate acá el ejemplo. F1. ¿Qué valor, qué fecha contiene F1? 1 del 2020, ¿no? Bien. F2, ¿qué valor tiene? 25 del 9 del 2020. Bien. ¿Son distintos F1 y F2? Dice acá. Distinto F1 de F2. Claro, Son distintos. ¿Sí? Da true. ¿No? A ver, primero, F1.equals F2. ¿Qué me retorna? Que es falso. Es falso. Su negación es verdadero. Entonces se ejecuta esta línea. ¿Sí? ¿Qué va a decir? F1, tu string, lo mostramos como un string, 1 de enero del 2020 no es igual a F2.toString, que sería, no es igual a 25 de septiembre del 2020. ¿Se entiende? claro. Lo que va a mostrar este system.out va a decir justamente eso. 1 de enero del 2020 no es igual
a 25 del 9 del 2020. Ahí lo tapa el puppet o la marioneta, pero detrás de él dice no es igual más f2.toString. Entonces, ¿qué hicimos cuando ejecutamos f1.equals de f2? Se invocó al método equals, que es un método público de la clase fecha, y se ejecutó este método que está ahí arriba, ¿sí? El método público. Este método que está acá arriba se ejecutó. Entonces, ¿ven el cursor mío? ¿Ustedes? Sí. Sí, ¿Se sí. ve? Sí. Bueno. Bueno, cuando nosotros hacemos la invocación de f1.equals de f2, se invoca a este método equals, en el cual f2 es el método que pasamos, perdón, es el objeto que pasamos como parámetro. Es un objeto, entonces pasamos el objeto, pasamos la referencia de ese objeto. LDER hace referencia a 25 del 9 del 2020. LDER, acá no es L.der, sino LDER, que es el nombre del parámetro. LDER.dia, ¿qué valor tiene? 25. 25. Es igual a dis.dia. Dis sería el objeto F1. Dis.dia, ¿qué valor tiene? 1. 1. ¿25 es igual a 1? No, falso. Por cortocircuito, todo esto se evalúa falso, porque ya la primera subexpresión da falso. Retorna falso. ¿Se entiende? Entonces, ahí tienen un ejemplo concreto en el cual LDER.dia hace referencia al objeto fecha pasado como parámetro. Y dia hace referencia al objeto F1, que es el objeto corriente, el objeto sobre el cual se aplica el método equals. ¿Sí? Entonces, LDER.dia es 25 igual a dis.dia, que es 1, 25 no es igual a 1, con lo cual es todo falso, por cortocircuito da todo falso, retorna falso. Su negación me da verdadero y eso hace que se ejecute la sentencia para el caso verdadero, mostrando por pantalla 1 de enero del 2020 no es igual a 25 de septiembre del 2020. Pregunta de Sebastián. ¿Qué significa LDER? Un nombre que se puso como parámetro, pero tendría que haber sido FDER, que representa la fecha de la derecha. Ah, Pero bien, es un nombre que no es muy significativo, pueden elegir otro nombre, F1 por ejemplo. A ver, F1 no porque se confundiría con estos. Elijan otro nombre. ¿Otra pregunta? Bueno, vamos a seguir viendo el video para... P2, estamos invocando a distintos constructores para ejemplificar los mismos. Con F1 invocamos al constructor sin parámetro y con F2 al constructor que tiene 3 parámetros. Los atributos de una clase se declaran normalmente como privados. En consecuencia, los métodos o módulos que no pertenecen a la clase no pueden acceder directamente a ellos. Sin embargo, algunas veces nos gustaría examinar el valor de un atributo e incluso podríamos querer cambiarlo. Para ello podemos proporcionar métodos para examinar y cambiar cada atributo. Un método que examina pero que no cambia el estado de un objeto es un método de acceso o método observador, un método get. Un método que cambia el estado es un método modificador porque modifica el estado del objeto, también llamado método set. Los métodos, observadores y modificadores, trabajan solamente sobre un atributo. Los métodos de acceso observadores usualmente tendrán nombres que empiezan como obtener mes o get mes, mientras que los métodos modificadores tendrán nombres que comienzan con cambiar mes o set mes. Bueno, ahí habla de los métodos observadores y métodos modificadores.
Los observadores permiten recuperar el valor de una variable de instancia o un atributo. Y los modificadores permiten modificar el valor de esa variable de instancia. Los métodos observadores en inglés se escriben generalmente get. Es una palabra chiquitita, al igual que set, ¿no? Get permite recuperar el valor contenido en una variable. Por eso estos métodos get simplemente retornan el valor contenido en la variable, ¿sí? Y los métodos set modifican el valor de la variable. Ustedes pueden escribir los métodos observadores empleando la palabra get en inglés, o pueden escribir obtener día en lugar de get día, obtener mes en lugar de get mes, obtener año en lugar de get año, ¿sí? De hecho, van a ver en la práctica que hay el IDE de NetBeans les permite generar automáticamente todos los métodos get y set, los hace el mismo programa. Pero, como lo van a tener que hacer también en el parcial y o final, o el año que viene, con mucha suerte, si tenemos presencialidad, sí hay que ver qué se da, supuestamente se volvería a la presencialidad. Recuerden que los parciales no son en computadora. Entonces, muchas cosas las tienen que empezar a aprender pensando que el día de mañana, si Dios quiere, volvemos a la presencialidad y el día que se toma un parcial vamos a tener que escribir con una virome o un lápiz y una hoja, el Profe, parcial. acá ¿Sí? esto, el primer parcial y el segundo parcial y los finales, ¿van a ser en hoja, a mano y hoja, o por computadora en un Word Estamos virtual, así que algunas cosas las harás en un Word. Por ejemplo, un modelo UML lo van a hacer en Word y el resto vas a tener que copiar el programa de NetBeans, lo vas a tener que copiar a un documento o enviar el punto Java. Hoy en día estamos virtuales, pero el año que viene, si es presencial, vas a tener que escribir tu parcial en una hoja de papel sin utilizar la computadora. No, porque nosotros en RPA el año pasado, yo la puse el año pasado, lo hacíamos en hoja y lápiz a los ejercicios de Java, tanto el El año, pseudocódigo como el Java, la implementación en Java, por eso decía, contá. si te pide un pseudocódigo, lo vas a tener que hacer en Word. ¿Cuál es la No, pregunta? sí. Yo estaba preguntando cómo era la implementación del parcial, nada más. En el parcial, como estamos es virtual este año, lo vas a tener que hacer en NetBeans. Y si te pide un pseudocódigo, lo vas a tener que hacer en Word. Si te pide un diagrama de UML de la clase, lo vas a tener que hacer en Word, ¿sí? Bueno, entonces volvemos. Van a poder escribir estos métodos observadores como getDía o obtenerDía. Y tienen que saber construirlos, como está escrito acá. Hay que saber construirlos porque después de saber construirlos, apliquen el atajo que provee NetBeans para generarlos automáticamente a los métodos get y a los métodos set. Eso lo van a aprender en la práctica, cómo generar automáticamente los métodos get y set. Pero no se confíen, y eso es la recomendación, no se confíen en la generación automática de las cosas porque la automaticidad les va a ser útil ahora en época de virtualidad. El año que viene, si vuelven a la presencialidad, tanto en estructuras como en programación orientada a objetos, los parciales se van a hacer en forma presencial, con hoja y papel y sin computadora. Bueno, volvemos La acá. ventaja de usar un modificador es que de esta forma podemos asegurarnos que los cambios realizados en el estado del objeto sean consistentes. En el ejemplo en pantalla, para la clase fecha, definimos tres métodos get: getDía, getMes y getAño, y dos métodos set: setAño y setMes. Queda como tarea construir un método setDía que permita cambiar el atributo día en un objeto fecha y nos garantiza. Bueno, escucharon eso, ¿no? Falta la implementación de un setDía. Eso queda como tarea. Fíjense que setMes contiene una lógica, es decir, solamente vamos a modificar la variable instancia mes
siempre y cuando ese mes sea un mes eh, un mes legal, digamos, ¿no? Un mes es legal, entre comillas legal, siempre y cuando sea un número entre 1 y 12, que ahí en realidad Perdón. hay un error, ¿no? Sí, Es Y ahí no mayor o debería igual que decir 1 y mayor igual. menor igual que 12, ¿sí? O mes mayor que 0 y mes menor que 13, menor estricto. Ese es un error. Ahora, queda como tarea construir un método set día. El día van a tener que una lógica más compleja, ¿vieron? Porque si el año es bisiesto, vamos a poder almacenar en la variable día, para algún caso, la fecha 29 de marzo. Pero si el año no es bisiesto, no vamos a poder almacenar como día una fecha 29 de marzo. ¿Marzo o febrero? Febrero, profe. Febrero. ¿Se entiende, no? Y después si el mes tiene 30 o 31 días también. También, que eso lo dice un refrán, ¿no? 30 días trae septiembre, no sé, con abril, junio y no sé cuánto. Yo el refrán no me lo acuerdo, pero hay un refrán. A ver, 30 días trae noviembre. También puedo usar los nudillos. 30 días trae Sí. noviembre o los nudillos, ¿no? Con abril, junio y septiembre. Esa es una forma de recordar también tanto eso como el hecho de analizar si es bisiesto o no para poder habilitar el 29 de febrero es una lógica que va a estar autocontenida en el método setDía, ¿sí? Entonces, en el método setDía vamos a implementar esa lógica del refrán, la lógica de año bisiesto o no, para que el día que nosotros carguemos en la variable instancia día sea un día legal, un día que sea un día correcto, ¿sí? Entonces, fíjense ahí la importancia, ya estamos empezando a ver que si nosotros definimos una clase fecha y ese conocimiento lo almacenamos en el método setDía, setMes y setAño, luego estos objetos van a poder contener fechas que estén, se dicen, bien formadas, fechas bien formadas o fechas cuyos valores para día, mes y año sean día, mes y años correctos, ¿sí? Que no estemos cargando el día 34 del mes 25 del año menos 1000, por ejemplo, ¿no? Sean días bien formados. Cintia pregunta. Cintia, ¿no tenés audio? No, está escribiendo en el chat. Ujú. Cruza la pregunta. ¿Qué método es apropiado para decirle al usuario que su set no hizo nada por ser un valor inválido? A ver, vamos a ver luego que los métodos tienen justamente precondiciones o poscondiciones, ¿no? Pero vamos a tener que chequear determinadas cosas como para poder darle un valor de retorno, digamos, al usuario en el caso de que el método eh, no haya podido cambiar el valor, ¿sí? Es decir, ya lo vamos a ver más adelante, incluso van a haber manejo de excepciones en el caso de otras materias. Nicolás, ¿qué pregunta tenés? Sí, si declaramos un método dentro de la clase, después podemos usar ese mismo método para hacer algo dentro de la clase. Por ejemplo, si queremos poner que febrero tiene 29 días, pero para hacerlo necesitamos saber primero si el año que está hecho es bisiesto. ¿Se puede hacer desde adentro de la clase o hay que hacer toda esa evaluación en el método set día? O sea, la pregunta bien, ¿cómo sería? ¿Si puedo utilizar cualquier método definido en la clase en cualquier otro método? Si defino un método en la clase, puedo utilizarlo dentro de la misma clase. No es necesario utilizarlo Sí. fuera. No, si vos tenés un método, por ejemplo, el método que vamos a ver, creo que está definido para esta clase, el método es bisiesto, ¿sí?
lo podés utilizar al método de bisiesto en cualquier otro método. No hay problema. Dentro de la clase lo puedes utilizar en cualquier otro método. Ok, gracias. Ahora vamos a seguir un poco más con esto. Garantice que solamente se generen fechas legales. Normalmente queremos mostrar el estado de un objeto utilizando la primitiva escribir. Esto se consigue definiendo un método toString en la clase. En español, toString se escribiría a cadena. Dicho método devuelve un valor de tipo string apto para producir una salida. Por ejemplo, en la clase fecha, se muestra la implementación del método toString mostrando los valores para los atributos día, mes y año de una fecha. El método equals se utiliza para comprobar si dos objetos de la misma clase contienen los mismos valores para cada uno de sus atributos. El método equals devolverá true solo cuando todos los atributos primitivos sean iguales utilizando el operador igual igual y cuando todos los atributos referencias también sean iguales. Si un atributo es de tipo clase, compararemos los atributos de tipo clase con otro método igual. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Por qué? Capaz que no lo logran entender. Fecha en realidad tiene tres variables o atributos que son de tipo primitivo, que son de tipo entero. Día, mes y año son los atributos y son de tipo entero. Entonces, cuando yo comparo los atributos internos de dos fechas, utilizo el operador igual igual, porque cada uno de los atributos son de tipo primitivo. Si yo quiero comparar dos variables de tipo primitivo, utilizo el operador igual igual. Ahora, si alguno de esos atributos es de tipo clase, puede pasar también. Si es de tipo clase, en ese caso la comparación la tendría que hacer con el operador equals. Supongamos que nosotros definimos otra clase y la clase es de tipo persona y tiene estos atributos, la clase persona: nombre, que es de tipo string, ¿sí? Y fecha de nacimiento, que es de tipo fecha. Ahí estaríamos definiendo una clase que se llama persona y hay un atributo que es de tipo clase, porque decimos que la fecha de nacimiento de una persona es de tipo fecha. Cuando hagamos la comparación de una persona con otra, ¿sí?, vamos a poder comparar el nombre y también comparar las fechas de nacimiento de dos personas y no vamos a poder utilizar el comparador igual igual. Vamos a tener que operar con el operador equals. Eso es lo que dice esta parte, así que la vamos a repetir. String en la clase. En español, toString se escribiría a cadena. Dicho método devuelve un valor de tipo string apto para producir una salida. Por ejemplo, en la clase fecha, se muestra la implementación del método toString mostrando los valores para los atributos día, mes y año de una fecha. El método equals se utiliza para comprobar si dos objetos de la misma clase contienen los mismos valores para cada uno de sus atributos. El método equals devolverá true solo cuando todos los atributos primitivos sean iguales utilizando el operador igual igual y cuando todos los atributos referencias también sean iguales. Si un atributo es de tipo clase, compararemos los atributos de tipo clase con otro método igual. Volveremos a nuestro ejemplo de la... Bueno, en el trabajo práctico, de hecho, el ejercicio 4 les pide a ustedes construir una clase que se llama asignatura, ¿sí? La clase asignatura tiene un método que se llama inicio, que es la fecha de inicio de la materia o asignatura. El atributo inicio es de tipo clase porque en realidad es de tipo fecha. Cuando ustedes implementen el método equals para comparar dos asignaturas, van a tener que comparar el código, el nombre, el tema y la fecha de inicio. El código de dos asignaturas la van a comparar con el operador igual igual, porque es de tipo primitivo o int. En cambio, el nombre
lo van a tener que comparar con el método equals y la fecha de inicio también con el método equals. Eso es lo que dice esta parte del video. Lo van a aplicar en La el clase ejercicio fecha 4. y ahora lo veremos en NetBeans. Por ejemplo, podríamos modelar la clase cuenta bancaria y las operaciones que podemos realizar con una cuenta. Bueno, y esta parte la terminan de ver ustedes porque como tiene música, se puede llegar a cortar la transmisión porque a veces Meet detecta que, bueno, por cuestiones de copyright no deja transmitir música. Así que esa última parte la pueden ver ustedes en el video y lo que dice es que hay que comenzar a ver el mundo desde otra perspectiva, desde el punto de vista de orientación a objetos y, bueno, cómo modelar distintos objetos de la vida real. Fíjense, el caso de cuenta bancaria es un caso, pero recién cómo modelar, por ejemplo, una tarjeta de crédito, ¿no? A ver, estaba por acá. Fíjense, una tarjeta de crédito. ¿Cómo la modelamos? El nombre impreso en la tarjeta, la fecha de validez desde hasta una fecha de vencimiento, el número de la tarjeta, el código de seguridad que está en el reverso, el color de la tarjeta, el DNI. Tenemos que comenzar a ver el mundo, los distintos objetos del mundo, cómo los modelaríamos, ¿sí? Eso depende también del problema que nosotros tenemos que representar. Bueno, voy a dejar de compartir acá y voy a compartir ahora un toque la pantalla y el apunte. El apunte. En el apunte hay otro ejemplo de cuándo es obligatorio utilizar la variable dis. La variable dis, ¿sí? Supongamos que tenemos la definición de una clase que es de tipo, cuyo nombre, la clase es cuenta. Una cuenta, ¿sí? Que puede ser una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, ¿sí? Y hay un método que hace la transferencia de todo el dinero contenido en una cuenta a otra, ¿sí? Así como recién definíamos un método que era equals, que tenía un parámetro que era una fecha, bueno, ahora tenemos una clase cuenta en el cual hay un método que se llama transferencia final que vuelca todo el dinero de una cuenta a otra, ¿sí? Bueno, ese método transferencia final, si nosotros lo definimos así, a la cuenta dis le asigno la cuenta LDER, que es justamente la cuenta pasada como parámetro, volcaría todos los dólares de la cuenta LDER a la cuenta que está representada por dis.dólares. Y luego a la cuenta LDER la setea en 0, porque transfirió el dinero de una cuenta a la otra. Ahora, ¿qué sucede si nosotros no tenemos en cuenta si las cuentas son distintas? Tendríamos que hacer un chequeo que las cuentas sean distintas. ¿Para qué? Para transferir el dinero de una cuenta a otra, siempre y cuando las cuentas sean diferentes, porque si le estoy pasando como parámetro el mismo objeto corriente, eso podría hacer que una cuenta se copie sobre sí misma y después encima quede en 0. Y esto es lo que hace el método transferir en esta última versión de la página 7. Verifica la cuenta de la cual quiero sacar el dinero. ¿Es distinta de la cuenta actual? Si son distintas, recién ahí vuelco los dólares de la cuenta LDER, que es la cuenta recibida como parámetro, en la cuenta del objeto corriente. Tienen que pensar que el objeto corriente en realidad es un objeto de la clase cuenta y cuenta tiene un atributo que es dólares, donde el atributo dólares representa la cantidad de dinero que hay en esa cuenta en dólares, ¿sí? Una vez que transferí los dólares de la cuenta LDER a la cuenta corriente, recién después dejo en blanco la cuenta LDER.
¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a las clases. ¿Las hacemos en el Del, mismo del problema punto Java? primero, Ok. este problema. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí no sería más conveniente crear un módulo equal que verifique si la cuenta es la misma que la cuenta, la primera cuenta es la misma que la segunda cuenta. No, porque el método equals lo que te compara es el contenido. Fíjate que acá lo que estamos comparando son las referencias. Porque dos cuentas pueden tener la misma cantidad de dólares. Suponete que una cuenta tiene $1000 y la otra tiene $1000. Las cuentas, si las comparo con equals, compara el contenido de los objetos. Acá lo que necesito comparar es justamente las referencias. Cuando utilizo el operador igual o el distinto sobre objetos, estoy comparando sus referencias. Para decir lo siguiente, si los objetos son distintos, es decir, si las cuentas son diferentes, hago la transferencia de dólares de una cuenta a la otra y dejo en blanco la cantidad de dólares de la cuenta desde la cual transfería el dinero. Pero esta parte está comparando referencias para darme cuenta de que las cuentas son objetos distintos. ¿Sí? O sea que el this básicamente se utiliza cuando se comparan referencias. Bueno, este es un ejemplo en el cual la utilización de this es obligatoria, no es opcional. Hay muchos lugares en el cual ustedes van a poder escribir this punto nombre de una variable. ¿Sí? Y esa escritura de this punto es opcional porque puedo omitirla en el caso de que yo sepa que en realidad estoy utilizando el objeto corriente o el objeto actual. Pero en el caso de este ejemplo, de una transferencia de una cuenta a la otra, yo antes de transferir el dinero de una cuenta a la otra, tengo que verificar que las cuentas sean objetos distintos. Porque si es la misma cuenta, no debería hacer la transferencia. Ok, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta de este tema? Recuerden que está en la sección, la referencia DIS, en la sección 5.1 del apunte, en el cual mostramos un ejemplo, ¿sí?, de la obligatoriedad de escribir la variable DIS. Ahora sí, la pregunta que habías hecho vos. Bien, si la clase lo tenemos que hacer en un punto Java diferente en el mismo proyecto o si se hace en Sí, el mismo eso lo punto. van a ver mañana y lo vimos la semana pasada. Son dos objetos, dos archivos distintos. La clase en Bien, un archivo y la clase test en otro. y es un archivo Java por clase. Sí, Bien, cada archivo Java contiene una clase. Nosotros vamos a trabajar con dos archivos. La clase en cuestión, por ejemplo fecha, y otro archivo que va a tener el test fecha. O la clase persona y la clase test persona. Siempre vamos a hacer dos puntos Java. Bueno, en el programa, en el mind map, habíamos hablado sobre objetos y clases y también vimos en profundidad, y hoy lo repasamos, los tipos de métodos, ¿sí? Hay métodos que son creadores, como dice acá, en la parte del mind map, un método creador, un método observador, un método modificador y un método comparador. El creador crea una instancia de un objeto y asigna valores por defecto al objeto. Puede estar sobrecargado. Generalmente está sobrecargado. Un método observador es un método get que permite recuperar el valor de un atributo privado de la instancia. Es un método get. Y el método modificador permite modificar el valor de un atributo del objeto. Es un método set. ¿Sí? O modificar. El método comparador permite comparar si dos objetos son iguales respecto a los valores de sus atributos. ¿Sí? Es decir, compara el contenido dentro de los objetos. Compara si dos objetos tienen los mismos valores en sus atributos.
¿sí? Entonces utilizamos el método equals cuando queremos comparar el valor contenido en las variables de instancia dentro de los objetos. Pero vamos a utilizar el método igual siempre y cuando querramos comparar las referencias, es decir, si son los mismos objetos. Bueno, el método puede tener un ámbito público o privado, depende del modificador de visibilidad. Un método es público cuando necesitamos acceder a este comportamiento o a este método fuera de la clase. En cambio, un método es privado cuando necesitamos un comportamiento propio de la clase, sin necesidad de que ese método sea público fuera de la clase. Solamente es visible dentro del cuerpo de la clase, decía el video. El cuerpo es la definición de la clase. Bueno, y después hay otra distinción entre métodos estáticos y no estáticos, ¿sí? A ver, un método estático está asociado con la clase, ¿sí? Generalmente, cuando escribimos vieron que dice, algunos métodos que nosotros escribíamos como el main dicen public static void main. Vieron que ustedes escribían public static void main, ¿sí? El main es un método público y es un método estático y no retorna resultado, por eso dice void. ¿A qué se refiere el static? La palabra reservada static. Cuando un método tiene el modificador static, está definiendo un método estático, ¿sí? El método estático está asociado con la clase y se suelen definir un método con el modificador static siempre y cuando uno quiera crear una librería, por ejemplo, como la librería math. La librería math o la librería teclado-in son clases que contienen métodos de matemática, en el caso de la librería math, o en el caso de la librería teclado-in, métodos para entrada-salida. Pero son clases estáticas, por eso los métodos en cierto aspecto también son definidos con el modificador static. Nosotros no vamos a hacer métodos estáticos, ¿sí? Todos los métodos que tienen en su encabezado la palabra static definen lo que se conoce como un método estático. Y los métodos estáticos se utilizan más para definir librerías, ¿sí? Vieron que para hacer uso del método POW de la librería math, ¿sí? Escribimos math.pow. La forma de acceder a un método estático es nombre de la clase math. El nombre del método estático. math.pow, math.apps para calcular el valor absoluto, math.sqrt, ¿sí? O math.pi. Pi es una variable estática dentro de la librería math. Y los métodos estáticos no necesitan un objeto que lo controle. Fíjense que acá, cuando nosotros llamamos a math.pow, simplemente escribimos el nombre de la clase. No necesitamos un objeto controlador, no necesitamos crear un objeto o un objeto o1 de la clase math. Porque estas librerías son simples contenedores de métodos. Es un agrupamiento de métodos matemáticos que los pusimos en una bolsa, que la bolsa se llama math. Esa bolsa se reconoce como una librería. Una librería de métodos matemáticos, una librería de métodos de entrada-salida como teclado-in. Y todas las librerías que contienen métodos, que son una bolsa de métodos, no necesitan un objeto que lo controle. Simplemente para llamar a los métodos estáticos escribimos el nombre de la clase, math, el nombre del método estático. Y un método no estático define el comportamiento de un objeto. Todo método no estático, que son los métodos que ustedes van a declarar dentro de un tipo de dato abstracto, cada vez que quieran usar ese método, van a tener que haber definido un objeto de esa clase o un objeto de ese tipo de dato abstracto para poder invocar ese método con la notación que es objeto.método.
todo método no estático requiere de un objeto que controle, digamos, la invocación. Todo esto tiene que ver con métodos. Bien. ¿Alguna pregunta? Propiedades. Propiedades de un tipo de dato abstracto. Dice acá, las propiedades más importantes de un tipo de dato abstracto son: exportamos un tipo, exportamos un conjunto de operaciones que se refiere al comportamiento del tipo de dato abstracto, y esas operaciones definen lo que es la interfaz. La interfaz es, recuerden, el punto de conexión entre dos sistemas. Y la interfaz, en un tipo de dato abstracto, se puede representar como, vieron en un diagrama UML de un tipo de dato abstracto. La interfaz son los encabezados de cada uno de los métodos. Es decir, es el punto de conexión que nosotros tenemos entre el mundo externo del tipo de dato abstracto y el tipo de dato abstracto en sí. Solamente podemos podemos manipular un objeto a través de su comportamiento, es decir, del conjunto de operaciones que están definidas en su interfase. ¿Sí? Generalmente, la palabra, hablamos de interfaz en singular y en plural es interfaces. No es correcto decir la interfase. No existe la palabra interfase para hacer referencia al singular. El singular es interfaz, ¿sí? Y el plural es interfaces. En cambio, en inglés, el singular es interface, ¿sí? Eso se lo digo porque es algo que generalmente hay que emplearlo bien también. Pero, ¿qué es la interfaz? La interfaz es el conjunto de operaciones definidas en un tipo de dato abstracto. Y otra de las propiedades de un tipo de dato abstracto son las operaciones, son el único mecanismo de acceso a la estructura del tipo de dato abstracto. No podemos acceder a la representación interna de un objeto si no es a través de su comportamiento, a través de las operaciones. Cualquier intento de acceder a una variable de instancia de un objeto va a dar un error en tiempo de ejecución, y se entiende que es un error por violar una propiedad fundamental de los tipos de dato abstracto que tiene que ver con la encapsulación de la información. Tenemos que tener presente el ámbito de aplicación. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, a ver, menos. Así como hay métodos estáticos y no estáticos, también hay variables que podemos definir distintos tipos de variables. A ver, vamos a volver a abrir esto porque no sé por qué no veo el mind map completo. Quedó recortado este mind map. Qué raro. Ajá, está mal subido, así que no lo voy a poder explicar. Lo voy a tener que volver a subir porque quedó acá cortado. ¿Sí? Bueno, son -4, así que lo que hicimos hoy fue prácticamente un repaso de la clase pasada, ¿sí? Pero está bueno mirarlo por segunda vez para detenernos, para darnos cuenta, por ejemplo, que aquellos que vieron el video se habrán dado cuenta que al verlo por segunda vez y al habernos detenido en distintas partes del video, volvimos a repasar el mismo y a entender en profundidad los conceptos de tipo dato abstracto. Son muy importantes cada uno de los conceptos. Por eso yo les recomiendo, lean el apunte de 14 hojas, traten de entender cada parte porque esto es un tema fundamental para esta materia y para la materia del año que viene, tanto de estructuras como de programación orientada a objetos. Terminen de ver el video, la última parte, vuélvanlo a ver, porque fíjense que el video es muy concentrado. En 20 minutos muestra una clase que nos llevó ya 4 horas, 2 de la semana pasada y 2 de esta.
Y aún así, hoy en esta clase seguramente más de uno de ustedes ha participado bastante. Generalmente el curso van a ser 50 alumnos, ¿sí? Y bueno, si estuvieron presentes en las dos clases, si vuelven a ver el video, si vuelven a leer el apunte en profundidad, van a estar en muy buenas condiciones para que mañana inicien la práctica y junto a Claudia, Fede, David y Guillermo puedan hacer ejercicios sobre tipo dato abstracto y definir sus propios tipos de datos. ¿Alguna pregunta? A ver. Profe, una cosa sobre el apunte. En la parte de constructor en la página 4, no sé si a propósito o no, pero no están declaradas las variables A día, ver. mes y año, creo, ¿no? En la página 4 decís, ¿no? Ujú. 4. Sí, a ver, está mostrando una parte, nada Ah, más. bien, ok, es la idea entonces. Pero es cierto que sí, que no está en la declaración. Está mostrando solamente los métodos, porque acá empieza a hablar de métodos, ¿sí? Claro. Esta es la clase fecha. Bueno, fíjate, los declaró al final. Ah, ok. Se puede, o sea, sí, Por lo general, esa declaración la hacemos al comienzo. claro. Ok. Listo, era eso solamente. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si ustedes... Profe, Sí, antes que hablen Juan José, tengan en cuenta esto. Tienen que leer el apunte. ¿Por qué? Porque, fíjense, recién hablábamos de métodos estáticos, no estáticos, y hay que hablar la semana que viene de variables estáticas y no estáticas. Y para entender eso, es necesario que tengan bien claro todos los conceptos que vimos. Así que lean el apunte para la clase de la semana que viene, porque de otra manera, si no lo leyeron y esto no decantó y ustedes hicieron una buena práctica, se les va a complicar entender los temas de la próxima clase. Pregunta. sí, no sobre las clases, sino si ya había fecha de parcial. Lo que dijimos al comienzo. Ah, pasa que entré un poco tarde. Primera semana de octubre. Ah, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por mí no. Además, profe, en este tema, además de esas variables, ¿qué otro tema nos queda ver? ¿O sería eso la semana que viene? Uy, ya la semana que viene completamos este tema y arrancamos con otro. Ah, bien. Después, ¿qué hay que hacer? Después tenemos que ver cómo crear un arreglo cuyos objetos son de tipo clase. Un arreglo de fechas, un arreglo de personas, un arreglo de terrenos, un arreglo de asignaturas. Es decir, a este tema lo tenemos que combinar con arreglos para crear arreglos cuyos objetos son de tipo clase. Y luego ya comenzamos con métodos de ordenamiento, pero todas las clases son 2 horas de temas nuevos, ¿sí? Todas las semanas. Así que hagan buena lectura, buena práctica, porque recuerden, como les dije al principio, tenemos el doble de práctica respecto de resolución de problemas y algoritmos, y esta materia supone que ustedes hacen más práctica que la práctica que estaban acostumbrados a hacer en RPA. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profe. Adiós. Cuídense. Hasta luego.